Buenas, estoy viendo que tenemos 25 participantes. Robo, decime si quieres que comencemos con la clase. Esperamos 5 minutitos más. Sí, esperemos 2 minutitos más. Bueno, cuando vos me digas, Ro, arrancamos, no hay ningún problema. Tommy, ¿tenés ahí la pregunta que te hice de la alumna María Florencia Santi? Te dejó en el campus. Está ahí en el chat. A ver, la podemos ir contestando si ustedes quieren, como para darle un poquito de dinámica. En el chat dice: buen día, doctor, ¿cómo está usted? Me quería consultar qué pasa en el caso de los amantes dentro de los homicidios agravados por el vínculo. ¿Sería la misma pena que la relación de pareja? Siempre hablando de que esa relación de amante sea estable. Esa es mi duda. Disculpe las molestias. María Florencia Santi. Bueno, podemos ir contestando esa pregunta. No sé si está María Florencia dentro de la clase, pero No, pero ya queda básicamente, grabada acá. bueno, si queda grabada, la respuesta para ella es que en esa clase de homicidios que está en el artículo 80, inciso primero, son los homicidios agravados en este caso, por el vínculo. Sí entraría de la situación de amantes en el caso de que tenga cierta estabilidad. O sea, ella misma en la pregunta creo que se está manifestando la respuesta, porque al decir que sea amantes en una relación estable, prácticamente podría entrar dentro del concepto de pareja, si bien bajo una denominación distinta, ¿no? En esto de ser amantes, bueno, básicamente entraría también dentro de una relación de pareja y podría estar comprendido en la agravante. Si se demuestra que no hubo un encuentro únicamente ocasional, sino que fueron varios encuentros, de que tiene esta relación cierta permanencia en el tiempo, básicamente entraría dentro del 80 inciso primero, porque así lo quiere el legislador. De hecho, pareja o expareja es porque quiere dejar atrapada todas las situaciones que tiene este artículo, ¿no? Así que entraría dentro del artículo 80, en este caso inciso primero, y sería homicidio calificado, cuya pena sería de prisión perpetua. Vos decime, Ro, cuando querés que arranquemos con la clase. Dale, arranca. Arranque. Bueno, bienvenidos a todos y a todas. Desde la Cátedra de Derecho Penal 2B. En este caso, quien les habla, para quienes no me conocen, soy el doctor Tomás Robert. Me toca hoy darle la bolilla 4. Esta bolilla 4 tiene un tipo penal particular, una estructura muy particular que se llama los delitos culposos, como le decía parte de la doctrina. Algunos, para no confundir lo que es, digamos, una acción típica antijurídica y culpable, culpable con culposo, lo llaman delitos imprudentes. Básicamente, estaremos dentro de una estructura típica particular, una estructura típica que atrapa a todos aquellos sujetos que obran con culpa, ¿bien? O sea, todos aquellos que incumpliendo el deber objetivo de cuidado provocan un resultado, una lesión, un bien jurídico protegido, sin que hubieran querido ocasionarlo. Primer gran punto, ¿no? Esto de la intención, o sea, el querer el resultado. Y acá, previo, digamos, a adentrarnos a la estructura típica en sí que vamos a analizar, vamos a dar una serie de concepciones generales, una serie de nociones para que ustedes, para entrar al tema, comprendan dónde están parados, porque creo que es la primera vez que le toca, dentro de lo que es penal 1 y penal 2, ver la estructura de un tipo penal imprudente, en este caso con sus particularidades. Ya de por sí, creo que tendrá como una definición negativa, o sea, todo lo que no es doloso es culposo.
Y esto tiene que ver con eso, ¿no? Con una conducta que desarrolla el sujeto activo, incumpliendo un deber objetivo de ser cuidadoso en un ámbito de relación específico, bien, produce una lesión, un bien jurídico determinado, pero sin quererlo ese resultado, o sea, causa un perjuicio, causa un daño. Bien, el causar, esto ya va definiendo esta estructura típica particular. Estructura típica particular que si ustedes la buscan en el Código Penal parte especial, van a ver que no son muchos, son muy pocos. Los tipos penales imprudentes generalmente tienen una concepción específica a continuación de un delito doloso y no son tantos los que populan en el Código Penal como son todos los delitos dolosos. Bien, a esta definición, o sea, ustedes saben que hay un libro especial, un código penal que tiene una parte general y una parte especial. Algunos códigos penales ya allá a principios del siglo, sobre todo en el continental europeo, eligieron, digamos, una forma de tipificación de los delitos culposos a través de un número apertus. O sea, cuando ustedes vieron penal 1, tuvieron varios dispositivos amplificadores de la parte especial. Por ejemplo, la tentativa es uno, o sea, es un instituto que está regulado en la parte general del Código Penal y trasunta a muchos tipos penales que permiten la tentativa. ¿Bien? La autoría y participación es un dispositivo amplificador, por ejemplo, que atrapa a los cómplices primarios y secundarios. Prácticamente ustedes pueden notar que en los diferentes tipos penales, el que cometer el delito siempre habla del autor, pero nunca habla del cómplice primario y secundario. ¿Por qué? Porque está definido en la parte general del Código Penal, o sea, aquel que presta una ayuda indispensable al autor del hecho, aquel que presta una ayuda que no tiene carácter indispensable o el que la presta con una promesa previa y es una ayuda posterior al hecho. Entonces, en este caso, el concurso de delitos también es un dispositivo amplificador que permite unificar, digamos, ciertas conductas o ciertos tipos penales, de acuerdo si es un concurso real o un concurso ideal. Bueno, el Código Penal español, por ejemplo, tipificaba los delitos culposos también con un dispositivo amplificador dentro de la parte general. O sea, ese dispositivo convertía todos los tipos penales dolosos, bien, en este caso en culposos o imprudentes, los llamemos imprudentes para que empecemos a diferenciarlos bien, como delitos imprudentes, siempre que el tipo doloso lo permitiese, o sea que la conducta típica desarrollada permitiese su figura imprudente. Entonces ese dispositivo amplificador, por ejemplo, estaba en el Código Penal, en este caso español. Nosotros como técnica legislativa no tenemos ese sistema. Nosotros, el legislador argentino, como técnica legislativa optó por un sistema, en este caso, numerus clausus. O sea, no tenemos un dispositivo amplificador de los delitos culposos, sino que cada uno de los tipos penales dolosos que son escogidos, en este caso por un criterio de política criminal primaria, que es aquella que es llevada a cabo por el legislador argentino, que sanciona leyes a través del Congreso de la Nación, eligió a qué tipo doloso va su forma culposa. Entonces nosotros tenemos un sistema de legislación de los delitos imprudentes, que es un sistema cerrado, numerus clausus. No son muchos, ¿bien? No son muchos. Entonces, por ejemplo, homicidio culposo del artículo 84, lesiones culposas del artículo 84, tenemos, por ejemplo, el 177, quiebra culpable, por ejemplo, evasión culposa del 281, son algunos de los ejemplos donde el legislador eligió tipificar una figura culposa simplemente por mayor protección al mismo bien jurídico, o sea que es atacado por una acción, en este caso por una acción dolosa, dice no, y aparte el ámbito de protección de ese bien jurídico protegido va a estar intensificado, no solo por el daño, la puesta en peligro de ese bien jurídico protegido, por una acción voluntaria llevada a cabo por el sujeto, con conocimiento y voluntad,
con ese querer el resultado, sino también con aquellos donde por imprudencia, negligencia o en forma imperita lesionan ese bien jurídico. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que estamos ante un sistema de incriminación técnica de la legislación argentina, que es un número clausus, ¿bien? Entonces, en ese sentido, se especifican cada una de las figuras como yo le fui contando. Este tipo penal es un tipo penal abierto. Ustedes cuando estudiaron, estudiaron la bolilla 1 y vieron los tipos penales, hay algunos de ellos que si bien pueden ser pasibles de cierta crítica constitucional, porque por el principio de legalidad, la exerta, estricta y escrita exige, digamos, una descripción de la conducta típica, en ocasiones el legislador como técnica legislativa, porque no puede atrapar todas las conductas típicas, deja abierta la fórmula para que el juez, de acuerdo a las circunstancias del caso, sea quien deba describir ese ámbito de relaciones específico donde el sujeto cometió el acto imprudente por el cual ocasionó un resultado típico. ¿Bien? Entonces, tenemos un sistema de incriminación, números clausus, tenemos un sistema, un tipo penal que es un tipo penal abierto, ¿bien? Que nosotros vamos a tomar como modelo, en este caso, el delito de homicidio culposo, pero la misma descripción del tipo penal, en cuanto, digamos, a las fórmulas que vamos a ver a continuación, se pueden aplicar a los otros tipos penales que legislan. También ciertos o protegen ciertos bienes jurídicos diferentes de la vida humana. Por lo pronto, a los fines pedagógicos vamos a tomar el artículo 84 y el artículo 94, ¿no? Para describir, digamos, la estructura, en este caso, de los tipos penales culposos. ¿Bien? ¿Qué dice el artículo 84? ¿Mm? El artículo 84 establece el que por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión o inobservancia de los reglamentos a su cargo causare a otro su muerte. ¿Bien? Acá el legislador ha optado por enumerar las diferentes formas que puede llevar a cabo, digamos, un delito imprudente, incluso mencionando la propia palabra imprudencia. ¿Bien? Entonces, y acá vamos con lo que es tipo penal abierto. Dice el que por negligencia, impericia, el que por inobservancia de los reglamentos a su cargo, causare a otro su muerte. ¿Bien? El concepto muerte, resultado típico, que lo veremos al último, tiene las mismas definiciones que vimos en homicidio simple. Acuérdense, la ley de trasplante, ablación de órganos, el concepto médico, clínico, que viene a definir el momento de la muerte, era la ley 2493, artículo 23, que definía todo esto de los síntomas que tenía que tener la persona para considerarse que ha perdido ya la vida, o sea que ha finalizado su existencia como persona humana a través del concepto de muerte, que es el artículo 19 del Código Civil. ¿Bien? A partir de ahí, podríamos definir, volvernos a meter en el artículo 84, bajo esta definición de acuérdense, todo lo que no es doloso es culposo. O sea, que es cuando se ocasiona un daño a un bien jurídico protegido, vida humana, pero sin quererlo al resultado. ¿A través de qué? De una conducta imprudente, negligente o imperita, o inobservando los reglamentos a su cargo, infringiendo ¿qué? El deber objetivo de cuidado. Bien, si vamos a la fórmula típica para demostrarle por qué estamos en presencia de un tipo penal abierto, yo tengo que tener un caso determinado y ver por qué ese sujeto está acusado de ser imprudente. ¿Qué es ser imprudente? Es aquel sujeto que el imprudente vendría a ser el que hace más de lo debido, ¿no? Y en este sentido es imprudente, por ejemplo, el que conduce una excesiva velocidad, ¿bien? El que realiza con su conducta mucho más de lo que la situación particular le está exigiendo que haga, y a raíz de ese exceso, ¿bien? De ese hacer de más, provoca un resultado lesivo, dañando el bien jurídico protegido. Ese sería el imprudente. El negligente al revés,
es la contracara de la moneda. O sea, el negligente es la persona que en vez de hacer de más, hace de menos. Bien, si seguimos con el ejemplo del sujeto que está conduciendo un vehículo particular, tenemos que como conducta negligente, al emprender, en este caso, su viaje en un vehículo, no constató el estado de los frenos, el estado de las cubiertas, y producto de lo mismo, de esta negligencia, de esta omisión en realizar la conducta debida, lesiona un bien jurídico protegido, vida humana, o sea, atropella a una persona quitándole la vida, entrando dentro del artículo 84 del Código Penal. Impericia. Impericia viene de perito. Perito es cierto conocimiento técnico específico en un determinado arte, industria o profesión. O sea, es la persona que tiene un conocimiento específico. A veces diplomado, contador, ingeniero, arquitecto, abogado. Bien, a veces no. Bien, por ejemplo, un mecánico, algún obrero calificado de alguna industria, en este caso en particular. Entonces son situaciones donde la persona tiene un conocimiento específico que se le exige que lo aplique ante determinada situación riesgosa, donde debe adoptar, digamos, ciertas conductas prudentes o negligentes para poder, o no negligentes, digamos, para poder no provocar un daño a un bien jurídico protegido. Entonces, el perito es el que tiene un conocimiento, experticia específica para desarrollar determinada actividad, sea diplomado o no diplomado. Y en observancia de los reglamentos a su cargo, es una situación donde existe una actividad, esa actividad tiene un reglamento, ¿bien? Que puede estar en una ley, puede estar, digamos, en una ordenanza municipal, puede estar en un reglamento particular que determinada institución haya fijado como protocolos de actuación, por ejemplo, para determinadas actividades, y si no se cumple con alguno de esos requisitos establecidos en la ley, establecidos en alguna ordenanza o establecidos en algún reglamento, se están inobservando ciertas pautas normativas que están prefijadas. Todavía no podemos decir que estamos ahí. En este caso en particular, ante una conducta imprudente, negligente o imperita, o inobservando el reglamento, pero hay un indicio ya de que podríamos quedar atrapados dentro de la norma. Después hay que analizar otras cuestiones más que vamos a ver a continuación. Con esto yo le estoy reflejando, digamos, lo que es en este sentido la norma del artículo 84, que también está para el artículo, en este caso, 94. O sea, el 84 tiene su primo hermano en los delitos contra la integridad física, en el capítulo 2, que son las lesiones, y en el 94, si ustedes lo pueden observar, tiene la misma fórmula: imprudencia, negligencia, impericia, inobservancia de los reglamentos a su cargo. Después vamos a ver las agravantes cuando nos toque analizar la parte de lo que son los delitos cometidos a través de un vehículo automotor, que vamos a ver en este caso los accidentes de tránsito, ¿bien? Y ahí ya analizaremos la conducta del 84 bis y del 94 bis con las diferentes agravantes que se van planteando, ¿bien? Yo cuando le dije tipo penal abierto y le describí el tipo, lo que quería decirle era esto, ¿no? De tipo penal abierto donde el juez debe determinar qué es imprudencia, qué es negligencia y qué es impericia. ¿Bien? ¿Cómo se estructura ese razonamiento? ¿Cómo puede llegar a esa metodología de análisis el juez? Bueno, a través de una estructura típica. Una estructura típica donde volvemos a lo que yo el otro día les explicaba. Acción típica, antijurídica y culpable. Bien. Vamos a situarnos ahora para analizar el tipo imprudente en el tipo penal. Tipo penal que tiene dos categorías: su tipicidad objetiva y su tipicidad subjetiva.
Si vemos y analizamos los delitos imprudentes, yo le dije, partimos de una concepción negativa, es todo lo que no es doloso. O sea, el sujeto causa una lesión a un bien jurídico protegido por una conducta imprudente, negligente, imperita, bien, producto de la violación al deber objetivo de cuidado, causa el resultado, pero no lo quiere, o sea, no quiso causarlo. Entonces, no es dolosa, es culposa. Bien, entonces ahora veamos cuál es el tipo objetivo para poder determinar cuándo esa conducta tiene, digamos, los requisitos de un delito imprudente. Y ahí vamos con la estructura que yo ya le había enseñado a ustedes en el 79, que le había transferido al 80, que vimos en el 81. Después creo que avanzaron con otras bolillas, por ejemplo, con aborto, etcétera, etcétera, 86, 87, 88, 89. Bueno, esa estructura típica la vamos a poner y la vamos a situar acá en los delitos imprudentes. Entonces, el que causare a otro por imprudencia, negligencia, impericia. Bien. Sujeto activo, él. Es un tipo penal común. O sea, ¿todos pueden ser autores de los delitos imprudentes? Sí. Todos pueden ser autores de los delitos imprudentes. No tiene ningún tipo de característica particular en el sujeto, en este caso activo. Bien. Segundo, ¿qué es lo que se considera imprudencia o negligencia dentro de la estructura del tipo? Acuérdense que teníamos sujeto activo, descripción de la acción típica, bien, con el nexo de causalidad entre esa acción y el resultado. Y nosotros ahora cuando entramos al delito culposo nos preguntamos, ¿cuál es? Porque a diferencia del delito doloso, donde está descrita una situación típica que el sujeto, a través, digamos, del conocimiento de todos los elementos, el tipo objetivo la lleva a cabo, acá no. Entonces yo a ese sujeto que cometió una conducta imprudente debo decirle, señor, usted realizó esta conducta cuando lo debido era realizar esta conducta correcta. Eso para contarle a usted en un lenguaje simple, llano, pero ¿a qué me estoy refiriendo? A que la acción tiene una definición, una caracterización que se denomina deber objetivo de cuidado. Bien, entonces, esa es la acción, en este caso, del delito imprudente, el deber objetivo de cuidado. Ese deber objetivo de cuidado que está en la estructura del tipo, bien, es una construcción que se fue elaborando a través del tiempo, lo que es, digamos, por ejemplo, el causalismo, el finalismo, luego viene el funcionalismo. En la última evolución estamos con la imputación, en este caso objetiva, a través de lo que son los típicos casos de riesgo prohibido. En esta situación en particular, la cátedra toma en cuenta, digamos, esta imputación al deber objetivo de cuidado, esta descripción, y luego vamos a ver cómo se complementa con un segundo análisis, que sería la parte de la imputación al deber objetivo de cuidado. Disculpen, la imputación objetiva. La imputación al deber objetivo de cuidado sería, digamos, una situación de análisis donde tiene facetas objetivas y subjetivas. ¿Qué es deber objetivo de cuidado? Bueno, arranquemos. Deber, ¿bien? Deber ya de por sí nos da la sensación de que estamos hablando de un tipo de como obligación del sujeto, un deber de actuar de determinada manera, es como que algo que se nos impone al sujeto como algo no coactivo, pero sí como una situación de cierta sujeción del sujeto a una conducta determinada. O sea, deber ya nos da esa sensación. Objetivo, que es normativo, es un concepto normativo. ¿Por qué es objetivo? Porque está determinado previamente, ¿correcto? Y ese deber objetivo baja a la situación particular con cierta descripción de lo que sería la conducta debida. ¿Bien? O sea, deber objetivo de cuidado. ¿Bien? ¿Qué es de cuidado? O sea, lo correcto, o sea, cuidado. Este deber objetivo le impone al sujeto activo pare un poquito.
Ojo, cuidado, hay un deber objetivo, hay una conducta que usted debe realizar, un deber de evitar la lesión a un bien jurídico protegido. Entonces, ya la definición, si la vamos desmembrando y analizando en su significado, podemos notar que ya al sujeto se lo está culminando a realizar una conducta, o por lo menos en el aviso normativo diciéndole, señor, usted no debe obrar de determinada manera, porque si obra de determinada manera va a causar un lesión a un bien jurídico protegido. Usted tiene que realizar, digamos, una conducta debida. El deber de evitación tiene que realizar una conducta debida. Pero es muy difícil determinar esta conducta debida. Y ahí donde el delito culposo en su análisis particular empieza a tener ciertas complejidades, donde en los exámenes los alumnos no las saben explicar bien. Entonces, atento con lo que van a escuchar, por favor, porque yo necesito que ustedes comprendan de qué estamos hablando, porque esta es la parte neurálgica del delito culposo. Es la parte que ustedes deben comprender bien para explicar en el examen. La estructura del deber objetivo de cuidado. Este deber objetivo de cuidado tiene facetas objetivas y facetas que son subjetivas. ¿Bien? ¿Cuál es la estructura objetiva? Yo le dije una concepción normativa. O sea, normativa no quiere decir la ley. A veces sí, a veces no. O sea, puede venir determinada este deber objetivo de cuidado, este deber. ¿Cómo se determina? Y bueno, tenemos que analizar el ámbito de relación, o sea, en el momento situacional donde se realizó esta conducta. ¿Bien? ¿Qué es lo que se realizó? Por ejemplo, veamos. Si es en el ámbito de conducir, y será la Ley Nacional de Tránsito y las características particulares del hecho. Si es, por ejemplo, en el ámbito de la construcción, y bueno, debemos ver todas las normas, digamos, específicas respecto a la construcción de casas y edificios. Si, por ejemplo, el daño se produjo por una obra de ingeniería de un puente, y bueno, debemos ver todas las normas de creación de puentes para ver, digamos, cuál era la conducta debida y cuáles eran las normas de seguridad que se debieron haber adoptado para que ese puente no se diera y producto de ello perdieran la vida dos vehículos que iban pasando con todos sus pasajeros. Si es, por ejemplo, una lesión culposa en el ámbito, digamos, de algún oficio particular, un electricista deja abierta una caja de cables, retirándose de ese domicilio particular, viene un niño, agarra el cable con la mano y muere electrocutado. Bien, bueno, veremos cuáles eran las normas específicas que debía desarrollar un electricista en el caso particular, bien, cuando se lleva determinado arreglo a cabo, bien, etcétera, etcétera. Y así, como ven, son cientos e infinidades de conductas culposas o imprudentes que se pueden llevar a cabo. Por eso es un tipo penal abierto, y vuelvo a lo anterior, por eso es un tipo penal abierto, porque es imposible legislar las cientos y miles de conductas riesgosas, de conductas que al realizarse ya prevén, en este caso, la posibilidad de que ese riesgo permitido se convierta en prohibido y ocasione un daño a un bien jurídico protegido. ¿Bien? Entonces, como es, digamos, imposible determinarlo, hay una serie de pautas para ubicarnos y analizar en particular ese deber objetivo de cuidado. ¿Bien? ¿Por qué es objetivo? Porque viene de la norma, normativo. Normativo no significa escrito, significa que responderá a un parámetro, en este caso un parámetro que sería el de un sujeto en la misma situación que el autor material del delito. Por ejemplo, no hay normas escritas respecto al electricista cómo debe culminar bien su trabajo y no dejar cables, en este caso pelados, como se dice, o sea, fuera de la caja de electricidad, que queden a la vista de ciertos niños.
El buen oficio de un electricista en ese lugar, como la conducta debida, tendría que haber, primero, puesto la cinta aislante en la punta de los cables. Segundo, que los cables estén inmersos dentro de la estructura de la caja cerrada, implicaría, digamos, la conducta debida en la situación particular de cómo hubiese actuado un electricista ante la misma situación de quien no lo hizo y cometió el delito producto de su descuido, bien, producto de su negligencia. De la misma manera, entonces, ahí el estándar, el parámetro, el baremo es el de la situación de la misma situación del autor, o sea, la situación que hubiese realizado el sujeto con la conducta debida en el mismo ámbito de relación del sujeto. Lo que hubiese hecho el hombre medio, el electricista medio, lo que hubiese hecho el buen padre de familia, lo que hubiese hecho el buen conductor. Bien, entonces ese baremo nos marca en determinadas situaciones particulares, bien, este deber objetivo, esta conducta cuidadosa que se tendría que haber llevado a cabo para evitar, en este caso, la comisión del delito. Ocurren otras situaciones en particular donde esta acción, en este caso, este cuidado debido como pauta general está reglamentado. Hablamos, por ejemplo, de situaciones de protocolo, de normas de ingeniería, de construcción. En este caso, si hablamos de las normas de tránsito, donde hay una ley específica que regula que el sujeto que conduce un vehículo debe ir por la derecha, bien, que previo a doblar en una esquina debe poner un guiño, que la velocidad máxima permitida en las calles no es superior a 40, en la avenida no es superior a 60, bien, que en la rotonda debe ceder el paso, que en el cruce de las esquinas tiene prioridad el de la derecha. Bueno, esas son pautas que ya vienen reglamentadas. ¿Dónde? En una ley. Bien. O sea, ahí no tengo el baremo de la situación del hombre o de la persona que hubiese estado en el mismo ámbito de relación del sujeto con la conducta cuidadosa, sino que ahí ya tengo un reglamento específico que viene, por eso es normativo, así como lo otro es normativo desde lo general a lo particular, este reglamento va desde lo general a lo particular al caso. Y ya es un indicio de culpabilidad, es un indicio, en este caso, de tipicidad. ¿Por qué? Porque ya está reglamentado y con solo cotejar la conducta con el reglamento puedo empezar a poner en cuestionamiento la autoría, poner en cuestionamiento esa conducta del sujeto, decirle que obró en violación al deber objetivo de cuidado y que cometió un resultado, en este caso imprudente, causando la muerte o las lesiones de un sujeto. Pero cuidado, es solo un indicio. ¿Por qué? Porque la cátedra en particular establece que siempre hay 2 o 3 circunstancias particulares que este deber objetivo de cuidado lo circunscriben, lo encapsulan, ¿no? Que es un deber de especificidad y un deber de circunstanciación unidos a ese síndrome de riesgo. O sea, especificidad, porque siempre en el ámbito de relación que estemos trabajando existen pautas normativas generales que sirven de marco para la determinación del deber de cuidado. Ya hablamos de eso. Bien, específicamente dónde estoy parado en el ámbito de la construcción, en el ámbito de, por ejemplo, de la Lex Artis, si es una situación de negligencia médica o de un delito, digamos, producto de un actuar negligente del médico o imprudente, bien si estamos en una situación, dijimos, de arquitectura con respecto a la construcción de edificios, viviendas. Nos ocurrió acá que hubo, por ejemplo, desprendimientos de una pared que ocasionó lesiones a un sujeto, por ejemplo, el derrumbe de un edificio, situaciones donde nosotros podemos, el gasista que realiza una actividad matriculada de riesgo, producto de eso se produce, digamos, una explosión o un incendio. Entonces, esa es la especificidad. O sea, hay pautas de determinación. Bien, digamos, una situación específica donde yo me debo parar. A partir de ahí, el análisis no termina en el deber objetivo de cuidado, que ya lo explicamos, sino que después tengo que circunscribirlo al hecho. Ya estoy en un ámbito específico, especificidad. Bueno, ahora veamos el hecho, las circunstancias particulares, ¿bien?
Porque esas circunstancias particulares se definen por el factum, o sea, por todas las circunstancias fácticas. Y esas circunstancias fácticas que se proyectan hacia la comisión del delito. Por ejemplo, la ley de tránsito dice que en una calle, en una avenida, hay una velocidad máxima permitida. Yo puedo estar dentro de la velocidad máxima permitida, o sea, voy en una autopista 130, pero resulta que hay una tormenta muy fuerte, que ha disminuido la capacidad de visibilidad del sujeto, del conductor del vehículo, respecto, digamos, a quien conduce en la misma dirección sobre la autopista. Eso me está indicando en la circunstancia específica del caso que hay ya estamos, digamos, específicamente en el ámbito de la Ley Nacional de Tránsito, específicamente en lo que es la actividad de riesgo de conducir un vehículo, pero si hay circunstancias particulares que me indican que en esa situación particular, bien, y ante el riesgo inminente que significa conducir a 120, voy a la velocidad permitida, con una lluvia que en esa situación particular ha disminuido mi visibilidad con respecto a quien viene en la misma dirección y me coloco en una situación de riesgo donde yo debo sopesar ese riesgo, circunstanciarlo en el hecho particular, decir, no, es una velocidad imprudente 120, porque si algún auto viene de frente y no tengo la posibilidad de ver más allá de 10 o 15 metros, lógicamente que esa velocidad me voy a topar con el vehículo y lo voy a chocar en la parte de atrás. Entonces, a mí el hecho particular, bien, si bien hay un reglamento, hay una ley, las circunstancias particulares del caso me están indicando que todavía esa velocidad es imprudente. ¿Por qué? Porque las situaciones particulares fácticas, circunscriptas, digamos, a esa situación que estoy atravesando como conductor en una autopista, me indican que tengo que ir por lo menos 80, 90 kilómetros para poder tener un poder de reacción y frenar el vehículo a tiempo. ¿Bien? Entonces, especificidad, circunstanciación y el análisis particular, correcto, de ese riesgo específico que está viviendo el sujeto en la situación particular. Una vez que yo tengo todo eso determinado, puedo ver si ese sujeto actuó bien o no con la conducta debida. Esto en el análisis de la imputación es muy complejo acá en la parte penal. Nosotros, quienes somos representantes del Ministerio Público Fiscal, la tipificación de este delito no es sencilla. O sea, por ejemplo, hay la comisión de un delito imprudente, en este caso un homicidio culposo, y nosotros no podemos de movida imputarle a ese sujeto la comisión del delito. ¿Por qué? Porque debo determinar primero la mecánica del hecho, debo determinar primero en qué circunstancias se cometió el hecho, después debo determinar cuál era la conducta debida ante las circunstancias en que se iba desarrollando ese hecho en particular para poder contrarrestar, digamos, bien, delimitar qué, el deber objetivo de cuidado y decirle al sujeto, oiga, usted debió, bien, realizar la conducta, usted violó el deber objetivo de cuidado, esta conducta era la conducta debida, sin embargo, usted inobservó esta conducta debida produciendo un resultado lesivo. Eso se determina a través de pericias, se determina a través de informes técnicos, se determina a través de ciertas prácticas forenses complejas que nos permiten a nosotros circunscribir el caso, circunscribir la conducta debida y recién poder imputarle al sujeto la comisión de un homicidio culposo. Por eso es complicado este tipo de delito y este tipo de análisis. ¿Bien? El delito culposo, el resultado viene a formar parte del tipo, pero no es parte esencial del tipo. A ver, ¿qué me quiero referir con esto? Ya tienen su tipo penal común, deber objetivo de cuidado, con sus particularidades, definiéndose deber, objetivo, cuidado, cómo se compone también de ciertas características particulares, circunstanciación, en este caso con el análisis de circunstanciación de especificidad, circunstanciación y el síndrome de riesgo. Y ahora cuando nos vamos a la parte del resultado, nosotros en el 79 teníamos, digamos, el que matara a otro. ¿Bien? Sencillo. Nosotros partíamos ya de la comisión, del resultado está, mató a otro, sí, listo, artículo 79. ¿Tiene algún requisito típico?
Sí, bueno, puede ser el 80. Bien, vamos a alguno de los calificados. Acá en el delito culposo, el resultado no es importante, pero no tiene la determinación o la importancia, digamos, no es tan determinante como en el delito doloso, donde ya prácticamente la comisión del hecho yo lo siento y lo imputo. Yo acá no estoy, y entiendan bien esto, no es que no estoy imputando el resultado lesivo, le estoy imputando la conducta imprudente, la conducta negligente, la conducta imperita. Eso es lo que causó el resultado. ¿Bien? Y acá siempre pongo el ejemplo de que nosotros en la actividad diaria nuestra podemos realizar conductas imprudentes o negligentes. Yo, por ejemplo, si tengo la situación particular de conducir, vivo en la esquina y para salir al trabajo tengo que dar toda la vuelta a la manzana, pero resulta que si bajando y haciendo 10 metros a contramano a las 6 de la mañana que no viene nadie, en vez de dar toda la vuelta a la manzana, directamente hago esos 10 metros y salgo en dirección al centro, hacia la Plaza Urquiza, para venir acá a tribunales, bien, estoy realizando una conducta imprudente. ¿Por qué? Porque estoy manejando 10 metros a contramano. La pregunta sería, ¿por qué no puedo imputar? ¿O por qué al doctor Robert eso no se lo puedo reprochar penalmente? Y porque nunca ocasionó un resultado lesivo. Pero el día que ocasione un resultado lesivo, yo le tengo que imputar una conducta imprudente. Entonces, los autores dicen que el resultado tiene un componente de azar. O sea, todos podemos incurrir en conductas imprudentes, negligentes a diario. Sin embargo, no se reprochan penalmente porque no hay un resultado. Entonces, el resultado lo que hace tiene la función de delimitar, digamos, el ámbito de aplicación de estos tipos penales. Bien, por ejemplo, en la legislación española ya están avanzando sobre ciertas conductas imprudentes o negligentes simplemente como delitos de mera actividad. Por ejemplo, un delito imprudente manejar en la autopista a alta velocidad no como sanción administrativa o multa dentro de lo que podría ser el poder de policía local, de una autoridad municipal, de una autoridad provincial, sino como tipo penal. Bien, ¿para qué? Para anticipar en el ámbito de los delitos imprudentes la comisión de algún delito. Bien, en ese caso sería ampliar la amplia gama de situaciones donde se puede ocasionar una conducta imprudente o negligente sin resultado lesivo. El legislador argentino no, cierra con el resultado la aplicación del tipo penal. Podemos realizar un montón de conductas imprudentes o negligentes mientras no esté, en este caso, por el ejemplo que nosotros establecemos en el artículo 84 y en el artículo 94, el resultado lesivo. Si no lo realizamos, seguimos, digamos, con una situación de atipicidad, por lo menos en el ámbito penal. No significa que no venga una fotomulta, la policía de Córdoba, como todo lo que pasamos por Córdoba, y de repente nos multan. Yo particularmente siempre tengo una multita de Córdoba cuando voy a la costa. Bueno, es porque es una sanción de índole administrativa, no llevada, digamos, al campo penal. Entonces, ahí terminaríamos con el análisis de lo que es el tipo objetivo. Pero nosotros dijimos acción típica, antijurídica y culpable. Dentro del tipo, el delito imprudente tiene una parte objetiva y una parte subjetiva. Bien, ustedes saben la típica definición o clasificación de los delitos: dolosos, bien, delitos en este caso imprudentes, y los delitos, en este caso, bueno, algunos lo pueden dentro de los delitos de resultado, como serían comisión por omisión, los delitos de omisión, bien puros y simples, delitos de comisión por omisión, delitos imprudentes y delitos dolosos. Dentro de los dolosos, o dentro de cada uno de ellos, pueden ser, o sea, el delito, en este caso, comisión por omisión, el delito de omisivo pueden ser doloso o culposo, bien. Pero esa clasificación la dejamos de lado. Únicamente en el tipo subjetivo, dolo y culpa. Bien. Dentro del dolo tienen dolo directo, dolo indirecto o de consecuencias necesarias. Bien. Y tienen culpa, dolo eventual, viene culpa consciente y viene culpa inconsciente. ¿Por qué le hago esta clasificación dentro del tipo subjetivo? Porque ustedes van a encontrar en algunos autores donde, por ejemplo, Zaffaroni dice acá lo que interesa dentro del tipo culposo, del tipo imprudente, o mejor dicho, es la situación del tipo objetivo. Está medio desdibujado el tipo subjetivo. ¿Y por qué está desdibujado?
Y porque el sujeto no quiere el resultado lesivo, o sea, no tiene conocimiento de los elementos del tipo, no tiene voluntad de llevar a cabo un resultado. Entonces, como no hay dolo, hay autores que vacían de contenido el tipo subjetivo analizando únicamente el tipo objetivo. Nosotros a los fines didácticos y a los fines de entablar una diferencia entre una discusión clásica que ustedes lo han visto en muchas veces en casos mediáticos, esto del accidente de tránsito o del homicidio culposo, en su límite con el doble eventual, vamos a realizar esta definición, esta diferenciación dentro del tipo subjetivo a los fines pedagógicos, pero también a los fines prácticos, ¿no? O sea, el límite de la culpa, tenemos dos tipos de culpa en la parte subjetiva, que es la culpa consciente y la culpa inconsciente. La culpa consciente es cuando el sujeto se representa el peligro en cierta medida, ¿bien? Se representa el peligro en cierta medida. Todas las señales que el hecho le va enviando de riesgo son captadas por el sujeto, sin perjuicio de eso, ¿bien? Sin perjuicio que el deber objetivo de cuidado le está diciendo, señor, cuidado, señor, deténgase, señor, baje la velocidad, señor, maneje con prudencia. El sujeto confía en que ese resultado no se va a producir, ¿bien? Si confía en base a su experticia, se cree que es muy buen conductor y si ese riesgo se concreta en una situación particular, él va a sortear con éxito, digamos, la producción de un resultado lesivo, tendremos la culpa consciente. Bien, si ese sujeto, el hecho, no le envía ninguna señal, esto dicen los autores, nosotros después tenemos ahí una cierta caracterización particular, ninguna señal, de repente esa situación riesgosa se topa con el sujeto, que no la pudo de alguna manera tener como previsible, o sea, no un hecho imprevisible que torne atípica la conducta, sino las señales de riesgo, como que no fueron señales que llegaron al sujeto activo y el sujeto comete el resultado lesivo, bien, sería culpa, en este caso, inconsciente. Algunos autores, como la doctrina española, dicen, bueno, la culpa consciente tiene una mayor gravedad, porque el sujeto, a pesar de las señales que el hecho fáctico o que la situación particular le enviaba, bien, optó por seguir, bien, en vez de tomar los recaudos necesarios para evitar el resultado. O sea, no lo evitó, pudiendo haberlo hecho, porque era consciente del riesgo que prendía su accionar. En ese caso en particular, establecen como un mayor grado de pena. Otros lo hacen para diferenciar culpa consciente, culpa inconsciente de lo que es el doble eventual. ¿Mm? Entonces, en este caso, en la culpa consciente, donde el sujeto se representa el resultado lesivo y confía por su experticia en que puede sortear con éxito dicho resultado, bien, está el doble eventual donde de la misma forma el sujeto se representa que con su conducta puede llevar a cabo el resultado lesivo previsto en la norma penal, sin perjuicio de eso, le es indiferente el resultado, bien, y continúa con su obrar, lo cual lo puede situar dentro de la categoría muy, muy discutida, muy compleja de aplicar en los casos particulares de dolo eventual. Ese dolo eventual que nos saca del tipo penal del artículo 84 y nos sitúa en el artículo 79. Y desde ya pueden ver ustedes cómo este tipo penal transforma, digamos, el mismo resultado lesivo, bien, que en este caso del artículo 84 es de 1 a 5 años, con la agravante del artículo 84 bis de 3 a 6, nos llevaría, si es doble eventual, al artículo 79 del Código Penal, con una pena que podría ser de 8 a 25 años. Y noten ustedes cómo, disculpen, noten ustedes cómo cómo ese análisis tan fino entre lo que el sujeto se representa, entre la indiferencia o no del resultado, nos puede colocar en un tipo penal o en otro tipo penal mucho más gravoso. Ahí ustedes han
visto en la bolilla 1-2 con el doctor Eudoro Albo un principio que se llama de proporcionalidad, como ante el mismo resultado lesivo las penas son disímiles, porque en el 79, en el 84, en ambos tenemos la muerte de una persona. Sin perjuicio de eso, como la pena, digamos en este caso del artículo 84, de 1 a 5 años, bien, o la agravante de 3 a 6, es muy inferior a la pena de, en este caso, el artículo 79, siendo el mismo resultado lesivo. Y obviamente que en uno, en el dolo, el sujeto quiere la conducta, el resultado, disculpen, y emprende una conducta en pos de ese resultado, mientras que en el delito culposo no. Por eso todo el tiempo yo los voy comparando para que su cabeza le permita diferenciar entre el homicidio doloso y el homicidio imprudente o culposo, bien, en este caso del artículo 84. Y esa diferenciación es la que se plasma dentro de lo que es los tipos penales y las penas divisibles y cómo son en principio proporcional, porque el disvalor del resultado es el mismo, pero el disvalor de la conducta no es la misma, conforme lo venimos viendo en este análisis que estamos haciendo de los tipos penales. ¿Bien? Específicamente, ¿cuánto nos queda, Ro? ¿Nos queda Son un las ratito? 5 menos 5. Bueno, 15 minutos más. ¿Cómo nos queda entonces? Bien. Cuando se da esta controversia entre los tipos penales, que yo le estoy aquí explicando, bien, entre, digamos, lo que podría ser un accidente de tránsito y como muchas peleas a la causa de carrera, por ejemplo, y otras situaciones donde han sido públicas estos accidentes de tránsito, donde, digamos, el conflicto se traba entre la posición de un ministerio público que quiere llevar más allá las penas con las querellas al 79 y como del otro lado hay una defensa que dice no, este es un delito culposo. Entonces, el análisis para determinar en uno y otro caso si eso se da, siempre será el análisis particular de las circunstancias analizadas a través de su circunstanciación, especificidad, el síndrome de riesgo, poniendo de antemano la imputación, el deber objetivo de cuidado. Entonces el legislador, mediante una ley que es la ley 27347 del 2017, lo que hizo es reformar este artículo 84 y colocó, digamos, dentro del 84 un 84 bis. Y quiso de alguna manera zanjar esta disputa doctrinaria estableciendo una pena agravada del primer párrafo, donde me permito leer un ratito, pero la pena del primer párrafo es de 2 a 5 años o de 5 a 10 años el que por la conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria de un vehículo con motor causare a otro la muerte. Y lo que hace ese primer párrafo es colocarle un segundo párrafo, ¿bien? Donde establece un agravamiento de la pena de 3 a 6 años cuando, y empieza a establecer una serie de circunstancias. Se diese a la fuga, no intentase socorrer a la víctima, bien, cuando estuviese bajo los efectos estupefacientes, con un nivel de alcoholemia superior a 500 miligramos en litros de sangre, o en transporte o conductores de transporte público a 1 gramo en litros de sangre, o estuviese conduciendo en exceso de velocidad más de 30 kilómetros de la velocidad máxima permitida, o condujese inhabilitado para hacerlo, o violando las señalizaciones de semáforo, ¿bien? Serían algunas de las situaciones que antes, analizadas en el hecho, particularmente en la conducción imprudente, nos permitían diferenciar si estábamos dentro del artículo 79 o del artículo 84 bis. Dejó, digamos, cerrada la posibilidad de irnos a un 84 bis porque todas esas circunstancias son las que nos llevaban a un dolo eventual. Entonces lo que hizo el legislador es decir, bueno, vendría a ser una especie de conducta imprudente calificada, un delito culposo calificado, y con eso evitamos ir de alguna manera al artículo 79. Es muy imprecisa la norma, inclusive cuando termina de enumerar estas 6 pautas que yo le he leído recién, tiene una coma o dice o con culpa temeraria.
o cuando fueran más de una las víctimas fatales. Porque ahí lo que hizo es una mala técnica legislativa. Si trató de ser taxativo diciendo esto, esto y esto, alcohol en sangre, violación de máximas permitidas, por ejemplo, violación de señalización de semáforo, como siendo taxativo, ¿para qué después pone una como dice con culpa temeraria? ¿Qué es la culpa temeraria? Bien, no sabemos. Nuevamente, un concepto que debe ser, es como un concepto abierto que lo tenemos que interpretar en el caso en particular. Entonces, por un lado es taxativo y por otro lado es general, es generalista el legislador en establecer una culpa temeraria, que no sabemos bien en qué consiste, bien, pero habrá que definirla, con lo cual es peligroso desde el punto de vista del principio de legalidad, por el artículo 18 de la Constitución Nacional, donde establece que todos los sujetos deben ser condenados por ley previa al hecho del suceso, y esa ley previa tiene que ser descripta típicamente a la conducta, bien, no dejando margen a interpretaciones que puedan ir en contra, en este caso, del imputado. Y ahí lo que se hizo en el artículo 84 bis y en el artículo 94 bis es reglamentar esta situación particular de accidentes de tránsito para tratar de alguna manera de ponerle fin o coto a esta discusión entre el dolo eventual y la culpa imprudente. Bien, y la verdad que fue muy impreciso en la técnica legislativa, no terminó de cerrar, digamos, el ámbito de discusión, y hoy en nuestros tribunales se sigue debatiendo al respecto, ante cada caso en particular, si estamos en una situación de doble eventual o, en este caso, imprudencia grave calificada para distinguirla a ese 84 bis del artículo 84. ¿Mm? Después hay situaciones particulares, ¿no?, que podemos avanzar porque tenemos un ratito, pero la actividad médica, cómo es el sistema de imputación en los delitos culposos, un sistema de imputación bastante particular, porque al no tener, digamos, el sujeto como finalidad la comisión del resultado, bien, hay que delimitar el ámbito de responsabilidad particular, que si nosotros entramos en la mala praxis, en una situación de mala praxis médica, en una operación quirúrgica, donde interviene un instrumentista, donde interviene un enfermero, donde interviene un anestesista, donde interviene un médico, cirujano, bien, y de repente el paciente, por un obrar negligente, en este caso del cuerpo médico o de alguno en particular, pierde la vida. ¿Cómo logro determinar yo la autoría? Bien, ¿existe la participación criminal dentro del delito culposo? Bueno, son algunas de las cuestiones que ustedes deben saber. Bien, participación no existiría, porque participación criminal, en este caso la del artículo 45 del Código Penal, es un acceso doloso a una conducta dolosa. Y acá dijimos que no puede haber partícipes, porque el sujeto no quiere el resultado. O sea, puede haber participación al autor de un delito culposo, no. Entonces, ¿cómo se analizaría la situación, en este caso, de un equipo quirúrgico en una mala praxis médica? Bueno, hay dos principios, un principio de horizontalidad y de verticalidad, donde debemos analizar el ámbito de responsabilidad de cada uno en el hecho, su actuación, ¿bien? Y hasta dónde existía, eh, hasta dónde, digamos, el deber objetivo de cuidado a cada uno de ellos le delimitaba su campo de acción, ¿bien? O sea, en este caso, si el anestesista se excede, digamos, la colocación de la anestesia y producto de ello pierde la vida, el paciente, yo debo determinar si el médico, cirujano, jefe del equipo quirúrgico tuvo responsabilidad en eso. ¿Puedo hacerlo o no? ¿Tiene responsabilidad? Sería alguna de las preguntas. ¿Pudo haber hecho algo para evitar el resultado? La norma, en este caso el deber objetivo de cuidado de ese médico, le exigía controlar la actividad del anestesista. ¡Epa! Qué complejo y complicado se vuelve, porque acá vienen los parientes de la víctima, vienen las querellas y quieren que imputemos a todo, a los médicos, al anestesista, a la enfermera,
al que vio, el que tuvo en el tratamiento de recuperación postquirúrgico, que lo atendió una semana después en el piso. Bueno, entonces nosotros debemos, por el principio, en este caso de legalidad, y para no violentar derechos y garantías constitucionales, antes de sentar a una persona e imputarle un delito culposo, debo decirle cuál es la conducta típica, bien, circunscribirla, cuál es el deber objetivo y cuidado que tenía. Entonces ahí empiezan a jugar algunos principios cuando son actividades grupales, ¿no? Uno de ellos es el principio de confianza, o sea, principio de confianza, ¿bien? Existe entre los que tienen una relación horizontal. ¿Quiénes tienen una relación horizontal en ese equipo quirúrgico? Bueno, en principio, entre el anestesista y el cirujano hay una relación horizontal. Bien, en esa relación horizontal, el médico cirujano confía en la experticia de ese médico anestesista y en que va a realizar su arte, en este caso la colocación de la anestesia, lo va a realizar en forma debida. En ese caso en particular será el anestesista el que responda por esa situación, digamos, particular, ¿bien? Por esa mala praxis, por ese exceso, digamos, en cierta anestesia que le provocó la muerte. Será él. Yo tendré que demostrar que el sujeto murió por exceso de anestesia en todo caso, y no producto de la cirugía en sí, ¿bien? O sea, pudo haber perdido la vida durante, antes de la cirugía propiamente dicha, pero tengo que demostrar que la causa, el nexo de causalidad de la muerte, bien, causa eficiente de la muerte, fue en este caso un exceso de anestesia. Ahí yo al único que imputaré del equipo quirúrgico, en este caso por malas praxis médica, homicidio culposo, artículo 84, sería el anestesista. Bien. Ahora, ¿qué pasa si dentro del equipo quirúrgico el que comete la acción imprudente es la instrumentista? Bien, que omite, digamos, en este caso en particular, eh, eh, poner, digamos, todos los instrumentos quirúrgicos en un estado de asepsia, no lo hace, producto de esa negligencia, uno de los instrumentos tiene una especie de virus que el médico, al utilizarlo en la cirugía, hace que el paciente contraiga ese virus y pierda la vida posterior a la cirugía. Bien, se determina en la autopsia que fue ese instrumento que estaba contaminado y que no fue colocado en un estado de asepsia el que ocasionó la muerte mediante el uso que hizo el médico, en este caso el médico jefe del equipo cirujano. El médico va a venir en su defensa y va a decir, señor, yo utilicé el instrumento, pero quien debía, en este caso, procurar su asepsia total era la instrumentista. Bien. Ahora, ¿qué facultades yo ahí le voy a imponer a ese sujeto? No qué facultad, o sea, yo qué le voy a responder como órgano acusador a ese médico cirujano. Señor, eso en las relaciones horizontales. En las relaciones verticales, donde el médico es el superior, en este caso de la enfermera, hay una obligación de control, de supervisación, en este caso, que debe llevar a cabo el médico como jefe del equipo quirúrgico y no lo exime de responsabilidad penal. En ese caso, podemos imputarle tanto al instrumentista no haber realizado la conducta debida como al médico cirujano no haber chequeado, controlado, supervisado que la tarea haya sido cumplida eficazmente, en este caso por la instrumentista. Ambos pueden responder por el delito de homicidio culposo. Cada uno en su ámbito de relación específico. Vean cómo estoy circunscribiendo la conducta de la enfermera, por un lado, básicamente no haber realizado las tareas necesarias para desinfectar los instrumentos quirúrgicos utilizados, bien, conducta que debió haber realizado previo a la intervención quirúrgica del médico cirujano. Y al médico cirujano le voy a imputar, y usted debió haber controlado la tarea de la instrumentista que estaba a su cargo dentro del equipo quirúrgico que usted comandaba, siendo
digamos, el deber de todo jefe de equipo quirúrgico de realizar una tarea de supervisión previa, digamos, a la utilización de los instrumentos quirúrgicos. Esto a grandes rasgos, ¿no? Para que ustedes entiendan cómo debemos analizar el delito imprudente. Y así vean cómo son distintos ámbitos de relación, distintas normas de cuidado que cada uno ha infringido, ¿bien? Ha infringido normas de cuidado que a ese riesgo, ¿bien? A ese riesgo permitido a raíz, digamos, de una actividad legalmente establecida, lo han llevado a un riesgo prohibido por la norma y ese riesgo prohibido ha ocasionado un resultado lesivo, que es en este caso la teoría de la imputación objetiva, cómo evolucionó ese deber objetivo de cuidado, pero no se hagan tanto problema porque en ese sentido en particular nosotros con que sepan esta estructura típica, ya desde el punto de vista académico estamos muy conformes. Bueno, Ro, son las 17:06, ¿tienen alguna duda, chicos? Si tienen duda, pueden habilitar los micrófonos. Profe, ¿Sí? ¿Quién me habla? Gianela Gianela. habla. Sí, yo Bueno, quería ¿cómo le va? preguntar, usted dijo que el principio de confianza sería el que se da entre sujetos con relación horizontal. ¿Y cómo se llamaría ¿Sí? el que se da entre sujetos con relaciones verticales, digamos? El de control y supervisación. Hay Ah, bien. un deber de control. Por ejemplo, dos sujetos que están entrando en la misma bocacalle o la misma esquina, ¿bien? Uno confía en que el otro va a parar. O sea, el deber de confianza es que el que va por la derecha tiene prioridad. O sea, el que va por la izquierda debe aminorar la marcha, parar, ¿bien? Y dejarle y cederle el paso al que viene por la derecha. El que viene por la derecha tiene prioridad. Eso lo dice la Ley Nacional de Tránsito, ¿o no? Bueno, ahí hay un principio de confianza. Estamos entre iguales. Son dos automovilistas, son dos conductores. No hay ningún tipo de prioridad de uno con respecto a otro, específico dentro del ámbito de relación de cada uno de ellos. Bien, los dos conducen un automóvil en particular. ¿Correcto? Bueno, ahí hay un principio de confianza. En este caso también lo que pasa es que es más notorio en las actividades donde intervienen muchos sujetos en particular, equipos quirúrgicos, médicos, por ejemplo, una obra en construcción, interviene el ingeniero, pero tenemos el maestro mayor de obra, tenemos el arquitecto, por ejemplo, que hace una determinada labor dentro del edificio, el ingeniero hará las normas de seguridad para que ese edificio cumpla con cierto estándar en materia de construcción, pero bueno, quizá el arquitecto tenga un deber de supervisión y control sobre el maestro mayor de obras. ¿Qué pasa si el maestro mayor de obra, en vez de utilizar ladrillos, no sé, macizo, usa ladrillos huecos? Eso produce que ceda la estructura del edificio, ¿bien? Y produce la muerte de 2 o 3 personas, por ejemplo, ¿bien? Colapsa el edificio, la estructura. Entonces yo ahí tengo que determinar cuál es la responsabilidad de cada uno. ¿Podrá el arquitecto decir, yo a los planos lo hice bien, la construcción respetó, digamos, todo el estándar, en este caso que las normas de la municipalidad me exigían? Bueno, pero usted utilizó ladrillo. No, yo no lo utilicé, lo hizo el maestro mayor de obra. Bueno, pero usted tenía que controlarlo al maestro mayor de obra, porque bajo quién está la dirección, en este caso, de la construcción de un edificio, del arquitecto. ¿Quién presentó, digamos, el proyecto de construcción en la municipalidad? El arquitecto. Y bueno, entonces el arquitecto tiene un deber de control sobre el maestro mayor de obra. Y será él quien deba, de alguna manera, fijar todos los lineamientos para que ese maestro mayor de obra realice la conducta debida en cada paso en la construcción de un edificio. Esto es lo mismo en un equipo quirúrgico médico, lo que se debe analizar. ¿Otra pregunta? Quería hacer una reflexión, doctor, con respecto a ese mismo caso que usted plantea, porque hay muchísimos albañiles, por ejemplo, que están bajo la supervisión de ingenieros o de arquitectos, sin embargo, jóvenes. Sin embargo, los albañiles saben muchísimo más y yo lo digo porque estoy haciendo una construcción, y los albañiles se ríen de que hacen semejantes vigas para poner un techo de madera,
según las indicaciones del arquitecto o del ingeniero a cargo, y bueno, y es un poco injusto entonces que estén bajo esa supervisión, o sea, que no sea experta, aunque un título lo avale, ¿no? Bueno, después hay que analizar, hay unas variantes más complejas dentro del análisis del delito imprudente, pero bueno, nosotros nos conformamos académicamente con esto, ¿no? Que es lo que nos marca el doctor Eudoro Albo como titular de la cátedra, pero hay que ver también los conocimientos especiales y específicos. Por ejemplo, si ese médico tiene algún conocimiento superior al normal de los médicos, por ejemplo, conoce de una técnica quirúrgica novedosa que la aprendió, o por ejemplo, que fue producto de un posgrado en Europa, esa técnica quirúrgica novedosa que en el caso particular debía emplearla y no la empleó, produce la muerte de una persona. Le puedo imputar, digamos, violó el deber objetivo de cuidado de todo médico y no porque él en ese, a ver, en principio diría el sujeto, imputado no, porque yo la verdad empleé la técnica jurídica normal y corriente de todo médico. No, pero usted tenía un conocimiento extraordinario, un conocimiento superior al normal, una técnica jurídica novedosa, una técnica jurídica que usted únicamente sabía y debía emplearla en el caso en particular. Ahí, por ejemplo, estamos hablando de conocimientos específicos que deben ser atrapados dentro del ámbito del tipo penal, de esa imputación al deber objetivo de cuidado. Es lo mismo en las técnicas de construcción. O sea, habría que ver en este caso la responsabilidad. Si yo soy, digamos, el jefe de la obra, ¿qué implica como jefe de la obra? Yo soy jefe de oficina. Bueno, ¿qué responsabilidad tengo? Yo puedo decir, por ejemplo, en una situación particular, no, bueno, eso lo hizo mi empleado, yo no. No, bueno, pero lleva la firma tuya el escrito. No, bueno, pero de mi empleado. Yo la verdad que he firmado sin leer. ¿Bien? Yo puedo defenderme de esa manera. Puedo decir ante terceros, eximirme de responsabilidad por un escrito, digamos, diciendo que lo ha hecho el empleado de mi oficina y yo lo firmé sin leer. Esto es lo mismo. O sea, como jefe de obra, el arquitecto o, por ejemplo, como máxima autoridad dentro de un equipo quirúrgico, el médico de cabecera, el médico que de alguna manera está llevando a cabo todas las operaciones necesarias, técnicas, quirúrgicas para llevar a cabo una cirugía. Y bueno, él deberá responder por su ámbito de relación específico, como médico cirujano, y en este caso también a través del deber de control y de supervisión por los que hagan sus dependientes. Sus dependientes. ¿Bien? El médico anestesista no es dependiente de él. El médico anestesista tiene una relación horizontal, paralela. Cada uno responderá por su ámbito de aplicación específico. ¿Bien? O sea, no va a responder por el anestesista. Hay algún autor que ahí yo lo leí en los libros y dice, bueno, pero ¿qué pasa si el anestesista, por ejemplo, la operación es un domingo a la noche, un domingo a la tarde porque la persona que da a luz, bien de repente el parto, un domingo a la noche, resulta que el anestesista estaba en un casamiento, sábado a la noche, el anestesista estaba en un casamiento, llega a la sala de cirugía totalmente borracho porque ha consumido bebidas alcohólicas y eso es percibido por el médico, en este caso jefe del equipo quirúrgico, por el obstetra. Bien, ahí tiene un deber de control, tiene un deber de evitar la comisión de un resultado, impidiéndole a ese anestesista intervenir en esa cirugía, en esa cesárea, porque está percibiendo que está bajo los efectos del alcohol. Y bueno, la doctrina dice que sí. Ahí cede, digamos, el principio de confianza y tiene una obligación el sujeto de evitación, o sea, tiene ante, digamos, la situación de garantizar ese bien jurídico protegido y evitar la comisión de un resultado, de impedirle a ese anestesista actuar porque está bajo los efectos del alcohol. Bueno, son situaciones excepcionales donde se impone, digamos, en este caso, el deber de supervisión y control de evitación del resultado debido, ¿bien? Ante situaciones de esta naturaleza. Parte de la doctrina manifiesta eso. No está mal que ustedes también lo tengan en cuenta al momento de la exposición. ¿Alguna otra pregunta? Profe, disculpe, ¿podría repetir o explicar de forma breve la estructura objetiva del deber de cuidado? Me está
Tengo que estar una hora, Rey. ¿Que recién entra a la clase? No, pero era para terminar de fijar conceptos. Pasa que, bueno, yo voy como haciendo un cuadro sinóptico a medida que va explicando, por eso. No, pero bueno, si no, o sea, yo No, decía de bueno, forma te lo breve. digo breve, pero tengo que remontarme a todo lo que vengo diciendo. El deber, objetivo y cuidado. Tener que analizar la palabra deber, objetivo, cuidado. Está dentro de la estructura de tipo objetivo. Tenés que analizar la especificidad, la circunstanciación, el síndrome de riesgo, bien, la importancia del resultado como nexo de causalidad o no, como, digamos, cláusula de cierre en los delitos Bien, culposos, o sea, lo que se intima la conducta y no el resultado. A ver, el resultado es importante, pero no es determinante, sino la comisión de la conducta. Esa conducta, cómo va de lo general a lo particular, es normativa, es impuesta por la situación, digamos, del ámbito de relación específico del sujeto por una norma en particular, o sea, puede estar reglamentaria, lo cual es un indicio de culpabilidad, por eso después queda esto de la circunstanciación, especificidad y síndrome de riesgo, ¿bien? bien, Algo de eso para que vos lo tengas en cuenta. Igual la bien. clase está grabada, creo que la podés ver a la clase, ¿no? Rosarito ahí te la puede pasar, Sí, porque ya la queda voy a grabada. revisar. Muchas gracias. Bueno, no, por favor. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, viendo y considerando, me he quedado con muchas ganas de conocerlos. Hoy tenía planificado una clase presencial con la ayuda del pizarrón y de algunos instrumentos pedagógicos. Me es más fácil explicarle esto y situarlos a ustedes de qué es lo que les estoy diciendo. Bien, soy de hacer dibujos en el pizarrón, de poner las estructuras, así uno de la técnica visual va de alguna manera analizando un tipo penal complejo como el delito culposo. Voy a aprovechar si el jueves es presencial, creo que sí, creo que está superado el paro de transporte, y voy a aprovechar para hacer un repaso en los primeros 20 minutos con el pizarrón y explicándole a través de un concepto ya más visual, acompañándolo obviamente de contenido, de fundamento, para que ustedes repasen un poco esto y avanzar, digamos, en las dudas que tengan respecto a la estructura del tipo culposo y alguna otra que quede dando vuelta temita que Rosarito me podrá decir. Tranquilo, nos queda un encuentro más, ahí vamos a desentrañar un poquito, voy a profundizar, vamos a repasar, pero si después en el examen no llegan a saber la bolilla 4, me voy a enojar mucho, porque el doctor Albo identifica la bolilla 4 conmigo. Entonces les llega a tocar la bolilla 4 y no la saben, pero posta, que le voy a decir al Rosarito que le corto la cabeza. Así que por favor estudien mucho, vamos a repasar. No es difícil, pero la tienen que entender, es esquemática. Ese esquema lo repasamos el día jueves. ¿Ah? Les mando un saludo grande, muchas gracias por su tiempo. Y bueno, espero conocerlo finalmente el día jueves, si las circunstancias sí nos permiten. Hasta luego y que estén muy bien. Chau, chau. Gracias, Tommy. Gracias, profesor. Chicos.